Bendiciones, mujeres del reino, Dios te bendiga. Hoy estamos acá para reflexionar este versículo que definitivamente marca mucho sentimiento, marca mucho el corazón definitivamente, porque cada día el Señor nos está sorprendiendo con palabras. Yo no sé usted, pero definitivamente tenemos que poner mucha atención en cada reflexión, que aunque usted dirá, es un versículo, son unas letras, es un mensaje, pero cuando usted se mete a la historia, cuando usted se mete a esa reflexión de vida, se puede dar cuenta todo lo que el Señor nos está enseñando en este ayuno. Y acá precisamente en Romanos, el apóstol Pablo aborda, ¿verdad?, la cuestión de la libertad cristiana, el libre albedrío, las decisiones que nosotros podamos tomar, especialmente en lo que respecta a las cuestiones discutibles, ¿verdad? Como si los cristianos deben comer carne, sacrificar a los ídolos, todo lo que cae en el peso de la religiosidad, porque en el Antiguo Testamento así era, ¿verdad? El pueblo de Dios seguía numerosas leyes sobre que era lícito comer y beber, pero bajo el nuevo pacto, una ley superior de amor gobierna en el reino de Dios, y es lo que muchas veces hace falta en nuestra vida diaria. Muchas veces tenemos tantos cuestionamientos de que si existe Dios, si no existe, si la fe realmente alcanza lo que nosotros queremos, si las promesas de Dios son para nosotros o solo para aquellos, que si la hermana ora más lindo, está más cerca de Dios y yo como no sé orar, ¿será que Dios me escucha? Amadas, hacemos tantas preguntas, tanto cuestionamiento, estamos como en los tiempos del pasado, ¿verdad? Y Primera de Corintios 13:13 nos indica que esta ley de amor que se revela en nuestra voluntad de vivir en paz y en unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, nos hace poner una pausa, ¿verdad? Y decir, somos hijos de Dios. Yo elijo ser hija de Dios. No porque aquella, no porque aquel, no, que yo elijo. Porque Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. En la iglesia de Roma era una mezcla de creyentes, habían judíos y habían gentiles, como en esta época de ahora, que hay muchas religiones y se inventan cada cosa que uno dice, por Dios santo, ¿qué está pasando acá? Pero a pesar de eso, estaban unidos por la fe en Jesucristo. Hoy hay mucha división. Sin embargo, se juzgaban unos a otros en dos áreas concretas, en las decisiones sobre si comer comer carne o no comerla. Y Romanos 14:2 dice, ¿y sobre qué días, verdad? ¿Sobre qué días podían ellos alimentarse y comer esta porción, verdad? Y entonces chocaban las escrituras, chocaban esas prácticas, y era una guerra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces Pablo las consideraba como discusiones, áreas grises en los corazones, áreas grises en las que la Biblia no proporcionaba directrices claras. Eran cuestiones delicadas, porque ¿quién se va a poner a justificar y a cuestionar la palabra de Dios? Pero no eran las más importantes en el gran esquema de la vida de reino o del caminar como cristiano. Muchos creyentes de la iglesia romana, muy probablemente judíos, habían dejado de comer carne por completo por razones devotas o religiosas, o bien temían que la carne que se vendía en los mercados locales estuvieran prohibidas por las restricciones dietéticas, ¿verdad? Judías, eran sus reglamentos, o que le hubiera utilizado en sacrificios paganos, es decir, que sacrificaban a un animal para otros dioses. Bueno, en resumen,
La solución de Pablo era dejar de condenar a quienes tenían una opción diferente a la nuestra. El asunto es entre ellos y Dios. Pablo dedica el resto del capítulo a explicar por qué los creyentes deben dejar de juzgarse y condenarse unos a otros. El reino de Dios no es comida ni bebida, es el argumento principal de Pablo. De hecho, un comentarista resume, el punto principal de Pablo en toda esta sección es que hay un reino de Dios, no una cocina de Dios. Esa es la prioridad. Y en el reino de Dios solo hay una cosa en el menú: unidad, justicia, paz y alegría. Y saben, ese sentimiento tiene eco en las instrucciones de Pablo a los corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amadas hermanas, la unidad de la iglesia da gloria a Dios y revela la evidencia de nuestro amor mutuo. El creyente que practica la ley superior del amor dejará de lado su propia necesidad de tener razón por amor y para mantener la rectitud, la paz y la alegría, sobre todo en la comunión de los creyentes, porque Pablo vuelve a afirmar, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo que comes no permite que lo que tú comas destruya a alguien, porque Cristo, quien murió por ti, dio una razón de ser para pagar ese precio de pecado. Pero nos vamos a leer Romanos 14:15 y nos enfoca que en el reino de Dios actuar con amor es más importante que tener razón. Y lo dice también Primera de Corintios 10:23, del 11 en adelante. Cuando nosotros comprendemos que el reino de Dios no se preocupa por la comida y la bebida, sino por mantener la rectitud, la paz y la alegría del Espíritu Santo, vamos a empezar, mis amadas, a entender lo que significa entregar nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Aunque tengamos libertad cristiana para disfrutar de una copa de vino, por ejemplo, Dios quiere que nos comportemos siempre de forma que le honremos. Si bebemos esa copa de vino hará que un hermano o hermana tropiece en el pecado. Entonces debemos renunciar a nuestra libertad por el bien del creyente más débil. Es lo que Pablo afirma. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios, también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, vamos a procurar que haya armonía en la iglesia. Tratemos de edificar unos a otros, no destruyéndola, no destruyendo la obra de Dios a causa de lo que comes, de lo que dices, de lo que juzgas. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar al otro. Comer y beber son preocupaciones secundarias en el reino de Dios. No podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Primera de Corintios 8:8 lo dice. Comer y beber son preocupaciones externas y a Dios le importa más lo que hay en nuestro corazón. Lo dice en Mateo 15:11 y Mateo 16:20. Lo que más importa es amar bien a la gente, mantener la unidad y agradar a Dios y no juzgar a los hermanos porque pecan diferente a ti. Pecan diferente a ti. Aquí no estamos llamando a santos ni a perfectos, porque perfecto solamente a Dios. Así que si el día de hoy tu boca ha sido un canal, una herramienta para juicio, para condenación, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Que porque hoy estamos en ayuno y la otra no, es más pecadora que nosotras. No es así como Dios trabaja en nuestros corazones. No es así
como Dios quiere que nosotros examinemos nuestro corazón. Tú puedes juzgar con tu mirada, con tu mente. Puedes cometer pecado de palabra, de obra y también de omisión, porque en tu mente puedes estar construyendo un juicio potente para un hermano. Así que, amadas, hoy es una llamada de atención para nuestra mente, para nuestra boca y para cuidar nuestro corazón. Sigamos adelante. Ya estamos a punto de llegar a nuestro reto final. Y sé que Dios te ha hablado a tu corazón y a tu vida. Dios te bendiga.